bueno, pues este es algo fresco que estamos oyendo, y eso es verdad. Estamos destronando la carne, las carnitas de Michoacán, las tripitas y todo ese rollo. Es increíble cómo nos doblega eso. De hecho, esos fueron uno de los pecados de Sodoma y Gomorra: la abundancia de pan, la cantidad de comida, ¿sí? Y Jesús mismo nos dice que cuidemos que en los últimos tiempos no nos llenemos de glotonería. Entonces el ayuno es una forma de poner a raya estas cosas que son del mundo, que sí nos gustan y que aparentemente no tienen nada de malo, pero quieras que no, te van desviando lentamente en otra dirección. Y yo quisiera ahorita, le voy a leer ahorita lo que dice aquí Juan capítulo 13, ahí en el versículo 20. Hay una escritura que a veces la leemos y nos puede pasar por alto y no nos detectamos, no nos detenemos. Y dice Jesús, Juan 13:20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está la Trinidad, ahí está escondida en este versículo. Fíjate lo que dice: el que recibe al que yo enviaré. ¿A quién envió Jesús? Al Espíritu Santo. Me recibe a mí, está hablando Jesús, entonces ahí está Jesucristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús al mundo? El Padre. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a ministrar al Espíritu Santo. Vamos a decirle: bienvenido, recíbelo. El que recibe al que yo les enviaré, tenemos que recibirlo. Recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu vida, recíbelo en tu matrimonio, recíbelo en tu hogar. Amén. Invítalo, Él está aquí con nosotros. Él ve, Él oye, Él siente, Él habla, Él guía, Él ayuda, Él exhorta, Él edifica, Él consuela, Él ilumina el entendimiento, Él resucita, Él restaura, Él sana. Él nos dice las cosas que habrán de venir. Él es el Espíritu Santo, está aquí con nosotros. Así que donde estés ahí, aleluya, milagroso, abre camino, aleluya. Te adoraré, adóralo, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Recíbelo. Aquí estás sonando mi corazón. Te adoraré, milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así. Bienvenido Espíritu Santo. Te pedimos que nos inundes de tus ríos. Señor, que tú rejuvenezcas, Señor, nuestras alas para volar más alto contigo. Espíritu Santo, ven y deposita lenguas de fuego sobre tus hijos. Que todos seamos llenos de ti. Que empiece a desbordarse esa unción que tú derramas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te recibimos. Te decimos bienvenido aquí. Gracias por los milagros y las sanidades y todas aquellas cosas que tú estás haciendo, aunque ni nos damos cuenta, pero estás en medio de nosotros haciendo una obra poderosa, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Padre, te decimos gracias por enviar al Hijo y gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias, Jesús, que a través de tu muerte en la cruz y tu resurrección rasgaste el velo y el velo ha sido abierto y ahora el Espíritu Santo sale y está tocando toda carne, está llenando jóvenes, está llenando niños, está llenando ancianos, está llenando hombres y mujeres. Bienvenido Espíritu Santo, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Aleluya, te alabamos, te bendecimos. Siempre, siempre estás obrando. Estás haciendo maravillas en medio de nosotros. Siempre estás. Siempre estás. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya. Dar un aplauso al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que ha enviado Jesús. Oh sí, Señor, te recibimos esta mañana. Te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar si son tan amables. Buenos días a todos o buenas tardes ya. Sí, estamos aquí en un tiempo muy rico. Está fresco, está frío. Esto no es nada. Hablé con Beto Motomochi. Yo creo que ya llevan como 6 metros de nieve ahorita ya. Y no es nieve de limón. Es nieve y hay que paliar todos los días. Dice que llegan como 40 centímetros de nieve ahí. Están pasándola tremendamente por allá. Y bueno, pues gloria al Señor. Y bueno, hoy ahorita lo que hicimos fue darle honra a Dios, en el sentido de que le damos su lugar al Espíritu Santo. Le estamos dando un lugar de honor a Jesucristo. El que recibe, dice ahí, al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí estamos dando una recepción, y al recibir a alguien, pues me recuerda ahí en el libro de Génesis 18, cuando iban pasando estos 3 extraños personajes, y por nada más así enfrente de la tienda donde estaba sentado Abraham al mediodía, en la tarde, de repente los ve pasar y lo primero que hace es correr, se inclina ante ellos y les dice: no pasen de largo, ustedes son mis invitados de honor, yo quiero pedirles que se queden aquí conmigo. Y ellos dijeron: ve y haz como tú has dicho. Y total, se mete a la casa Abraham, le dice a su esposa Sara: prepárate rápido porque ya llegaron unos invitados.
y empieza a dar instrucciones y le dice cómo hacer los tacos ahí de harina, y le dice a uno de sus siervos: mátame al becerro más gordito, me lo preparas porque yo tengo aquí unos invitados especiales. Y total, llega ahí y él mismo presenta la comida ante estos tres personajes que hablan como uno solo. Porque si tú lees Hechos 18, habla como si fueran uno solo. Y dice, y dijo Jehová. Y cuando empiezas a entender que qué misterio, no son tres, pero es una sola voz, y cómo está la cosa aquí. Y es como que no logramos discernirlo, pero está hablando Dios. Pero lo más importante que quiero enfatizar esta mañana es que Abraham honró a Dios, le dio su lugar, lo atendió. Sabes tú, la honra lleva unos ingredientes, unas partes indispensables que forman lo que es la honra. Por ejemplo, la honra incluye la fe. Si tú vas a atender, si tú vas a honrar a Dios, es porque le crees que Dios, dice ahí Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creas que te vas a encontrar, que te vas a hallar con Él. Entonces ya estamos hablando de que yo quiero agradarle a Dios, y entonces yo sé que creo que me voy a encontrar con Él, lo creo de corazón. También incluye obediencia, que yo obedezco a Dios de corazón, no lo obedezco nada más porque se me dice. Ahí Jesús hace la historia de dos hijos que uno les dio instrucciones de ir a hacer una faena, y uno dijo sí voy, y no fue. Pero hubo otro que dijo no voy, y sí fue. Entonces preguntaba, ¿y cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que sí voy y no fue, o el que dijo no voy pero sí fue? Entonces aquí entramos en un tema de la obediencia en cuanto a honrar. Yo creo que el primer hijo quiso impresionar, sí voy, pero su corazón no estaba ahí. Pero el otro que dijo no, pues ahorita no siento ir, pero yo creo que mejor voy, y obedeció. Y ese que obedeció está honrando al Padre. Respeto es otro ingrediente. Respeto es darle su lugar, es dar a Dios la preeminencia de todo. Cristo está por encima de todo. Hay que darle un lugar de honor, respetándolo, no hablando a la ligera de Dios, no usando en vano su nombre. Ahí los 10 mandamientos nos alinean a un respeto a Dios. No usarás el nombre del Señor en vano. Es una forma de que Él te está diciendo, mira, yo trabajo de esta manera y yo necesito tu respeto. Si tú quieres ver mi poder a tu favor, necesitas aprender a respetarme. Así que el mensaje de ahorita es un mensaje que estoy hablando de honrar a Dios y te irá bien. Ese es el nombre del mensaje. Honra a Dios y te irá bien. Otro aspecto, ingrediente de lo que es la honra, también es la sinceridad. Es decir, que seamos transparentes, que lo que yo digo es porque viene desde el centro de mi corazón y lo estoy diciendo con todo. No hay nada escondido. No estoy diciendo, hola Dios, te quiero mucho, sí y no, y le doy un beso y lo traiciono como Judas, sino que hay una sinceridad, que yo honro a Dios con todo mi corazón sincero, y Dios ama esa transparencia. Dios no va a ser burlado. Dios sabe la motivación de nuestros corazones, y Él sabe los que son sinceros. La palabra sincero quería decir que no tenía cera. Aquellos artefactos de alabastro, les ponían cera donde estaba quebrado y parecía que estaban enteros, pero a la hora de ponerlos al sol se derretía la cera y se notaba la fractura. Entonces, cuando alguien iba a comprar alguna pieza en estas tiendas, preguntaba, yo quiero un artefacto pero sin cera. Es decir, que no tiene ahí un parchecito que con un poquito de sol se va a derretir y al rato me sale el problema. Yo quiero algo que esté totalmente bien hecho, de primera calidad. Y así es lo que Dios quiere de ti, que tú seas sincero, que no haya un parchecito por ahí que con otras pruebas, con un poquito de problemas, con un poquito de presión, ahí se nota luego la fractura, se derrite. Dios quiere que seamos
totalmente transparentes y sinceros. Y finalmente otro ingrediente, y el más importante creo yo, es el amor. Que amamos a Dios, como decíamos la semana pasada, y amar a Dios es una bendición amar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios espera y eso es lo que Dios reconoce como una honra hacia su persona. Y nosotros, si tenemos estos ingredientes y tenemos a Dios por encima de todo, entonces le estamos honrando. Y si lo honramos, nos va a ir bien. Están muy quietos. Buenas tardes. Yo sé que están en ayuno, quién sabe también, ¿verdad? Pero bueno, pero échenle ganas. Sí. Les quiero hablar de una historia de algunos personajes de la Biblia. Uno de ellos es Elí, que aparece en el libro de 1 Samuel. Ayer estaba dando el estudio de 1 Samuel con los alumnos de Epicentro. Y viendo estos capítulos, los primeros capítulos, aparece un personaje que es un sacerdote. La Biblia dice que era un sacerdote juez, era de los últimos jueces, el penúltimo juez que hubo aquí en la Biblia, antes de que aparecieran después los reyes. Elí es un sacerdote que está a cargo de entrenar, de enseñarle al pueblo de Israel lo que tiene que hacer. Era el responsable de enseñarles la Torá, la Biblia, el Pentateuco. Era el responsable de establecer juicios o acuerdos con ciertas personas, como que él era el juez de Israel en ese tiempo. Era el responsable, ¿sí?, de darles una dirección al pueblo de Israel en ese tiempo. Pero en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, que es el último versículo del libro de Jueces, tú vete al último versículo del libro de Jueces y te va a decir que en aquel entonces había jueces y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que le daba la gana, es lo que quiere decir. Parece algo muy parecido a hoy en día, que muchos creen en Dios, pero cada quien hace lo que le da la gana. Más o menos por ahí está la cosa. Entonces, Elí es un sacerdote que es un juez de Israel y está en medio de ese mundo, de ese medio, de esa mentalidad donde cada quien hace lo que le da la gana. Y eso no excluyó a Elí. Él también estaba haciendo lo que le daba la gana. Sus hijos estaban haciendo lo que les daba la gana. Y entonces Elí, viendo que sus hijos hacían cosas indebidas, por ejemplo, había lo que eran los sacrificios, traían los alimentos, la carne, y la costumbre era que la carne, a la hora de traerla, la metían en peroles o las ponían en el asador y luego se repartía la comida, la carne, ya sin grasa. Y entonces los hijos de Elí llegaban y decían: a mí no me la vas a dar asada ni tampoco en el perol, yo la quiero así, la quiero con todo y la grasa, yo quiero la carne con grasa. Y la grasa era para Dios, según lo que él estableció en el libro de Levíticos y en los otros libros del Pentateuco. Estableció que la carne tenía que tener grasa, porque la grasa a la hora de poner en el asador iba a subir como una fragancia, un aroma que Dios quería olerla y que a Dios le agradaba. Eso era la forma en que Dios lo había establecido. Pero estos chicos llegaban y decían: no, a mí me lo das porque a mí me gusta la grasa. Dios no se la voy a dar a Dios, yo primero, ¿verdad? Imagínate comer carne asada sin grasa. Es una tragedia para muchos de Monterrey. O sea, pues ¿cómo? Si la grasa es la carnita y la grasita ahí que, ¿verdad?, que sube el humito, que huela rico. Ya lo estoy tentando, ¿verdad? Se están arrepintiendo algunos ahorita. Pero quiero que entiendan que esto era lo que hacían ellos, lo que Dios había determinado. Ellos no le obedecían a la instrucción divina, sino hacían lo que les daba la gana. También otras cosas que hacían ellos eran como hijos de papi. Ellos hacían cosas y Elí volteaba y los veía: ay, muchachos tan traviesos, pero no los estorbaba, no les decía nada, les daba por su lado. Y entonces eso, día con día, esos hijos estaban dando un mal testimonio y iban a ser ellos la siguiente camada de sacerdotes. Cuando muriera Elí, estos eran los que seguían. Imagínate, con ese tipo de testimonio. Tenían ahí unas mujeres que cuidaban el templo y fornicaban con ellas.
como si nada. Y Elí sabía, y Elí veía esas cosas y decía, no muchachos, no hagan eso, hombre, está muy mal. Bueno, ahí nos vemos, al rato vengo. O sea, creía que ya cumplía con decirles, no muchachos, no hagan eso, nada. No, hombre, siéntalos, córrelos, sáquelos del campamento y denle duro allá. No, suavecito. Les daba por su lado. Tenían una prioridad mal entendida. No tenían en orden la jerarquía de lo importante, de lo más importante, que era honrar a Dios. Y aquí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 29, Dios manda a un personaje que no sabemos su nombre, es un profeta. Usualmente Dios mandaba personajes que les mandaba una palabra profética como mensajeros a los reyes, y en este caso se lo manda Elí. No sabemos cómo se llama, pero de repente aparece con un mensaje para Elí y le dice, versículo 29 del capítulo 2: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Fíjate nada más, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Los has honrado a ellos más que a mí. Está hablando de la importancia de la honra. Acuérdate que la honra es fe, es obediencia, es respeto, es sinceridad, es amor a Dios por encima de todo. Y aquí está diciéndole este profeta, tú estás honrando más a tus hijos que a Dios. Mucha gente honra más a sus hijos que al esposo. Por ejemplo, mujeres honran más a sus hijos que al esposo. Y el esposo es, dentro de la jerarquía, es el que debe ser honrado primero. Es bien importante. Muchos hombres honran más a sus empresas o a sus o a esto o el otro, y a la esposa que la tienen ahí no la honran, y eso es una prioridad dentro de la jerarquía establecida por Dios. Pero por encima de todo eso, la jerarquía suprema es Dios mismo. Y aquí el profeta está reclamándole a Elí: ¿por qué no has honrado a Dios y has honrado a tus hijos? Versículo 30 dice aquí: por lo tanto el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honra a Dios y te irá bien. No honras a Dios, ahí la llevas, vas solo, y quién sabe cómo te vaya a ir. Y no es que Dios sea un Dios vengativo, ni un Dios que anda detrás de ti. No, Él establece estos perímetros, estos parámetros, para que andemos en ellos, para que nos vaya bien. Él quiere que nos vaya bien, y Él sabe que si le hacemos caso y no nos salimos de esos lineamientos, nos va a ir bien. Hoy en día vemos cómo el hombre se quiere salir de sus lineamientos, no quiere honrar su palabra, no quiere honrar a Dios, y al salirse le va a ir mal, le está yendo mal al hombre. Pero si honramos a Dios y le obedecemos y lo respetamos, nos va a ir bien. Entonces es muy importante esta enseñanza. Elí, cuando escuchó esto, al final de cuentas, ya en el capítulo 3, ni siquiera levantó un dedo a favor de lo que Dios ya había determinado que lo iba a eliminar a él y a sus hijos. Dijo, bueno, pues que Dios haga lo que Él quiera, porque Él traía la mentalidad del mundo de ese tiempo. Cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿sí? Y a veces pensamos que Dios hace lo que le da la gana, y no es así. Dios tiene una forma, Él es inmutable, Él es constante, Él no va a cambiar. Entonces Elí es un ejemplo de los que no honran a Dios, y al no honrarlos, dice aquí que son solos, se descalifican, y es tan importante aprender a obedecer y a honrar a Dios. Pero voy a entrar a otro personaje, ahí mismo en el capítulo 1 de 1 Samuel, y se llama Ana. Ana significa una mujer llena de gracia, es lo que significa, una llena de gracia. Esta mujer vivía con su esposo Elcaná. En aquel entonces se estilaba tener 2 o 3 mujeres. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que le daba la gana, según Jueces.
Y entonces, como Dios lo había hecho, ¿verdad? Adán y Eva, pues le tomó nada más una costilla, no le trajo 2 o 3, ¿verdad? Y en el caso del Caná se trajo 2. Tenía ahí a Ana y tenía a Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y era una afrenta para Ana. Ana quería tener hijo, pero no podía tener hijo. Y Penina le hacía la vida de cuadritos, porque teniendo hijos y aún con todo eso veía y se burlaba y la hacía menos, y entonces sufría mucho Ana. Y el Caná le decía: tranquila, no sufras, tú para mí eres la favorita, yo te quiero más a ti que a Penina, y mira, aquí está la mejor porción de la carne, y yo te quiero más, y yo valgo más que 10 hijos, aquí estoy yo. Y ella decía: es que no entiendes, tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo. Y entonces fue ella al templo y se sentó ahí y estaba ahí llorando, balbuceando, quebrando su corazón a los pies de Cristo, ahí adorando al Señor. Y estaba Elí viéndola de lejos y pensó que estaba borracha porque estaba balbuceando. Y le dijo: tú, Ana, ya digiere tu vino. Imagínate, hasta borracha sabía ahí. Para él era casi normal ver una mujer tomada en el templo. Y le dijo: tú también estás tomada, te puedes ir, ya digiere tu vino y ya te puedes ir. Pero ella le dijo: espérame, no estoy tomada, no estoy borracha, sino que estoy acongojada, estoy quebrando mi corazón delante de Dios por lo que me está pasando. Yo quisiera tener un hijo y no puedo. Y entonces Elí dijo: ya entendí, ok, bueno, pues mira, que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Esa fue como una bendición sacerdotal que le estaba extendiendo Elí a Ana. Ana, en el versículo 11, había hecho un voto con Dios, había hecho como un acuerdo. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 11, dice: e hizo Ana un voto, le dijo: Señor de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y si tú te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, Dios, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Le está diciendo esto a Ana a Dios. Está haciendo un pacto secreto con Dios. Le está diciendo: si tú me das un hijo, yo te lo devolveré, pero concédeme el privilegio de tener un hijo. Parece un pacto medio raro. Nomás lo que quería eran dolores de parto, quería sufrir un rato y ya soltarlo. Pues ¿cómo está eso? No lo entiendo. Pero sin embargo, aquí hay una lección que estamos aprendiendo, que Ana está haciendo algo extraordinario en cuanto a la honra. Está haciendo ahí, aquí está oculto tal vez el concepto de la honra, la manera en que debemos de entenderlo. Aquí está diciéndole Ana a Dios: Señor, si tú me das un hijo, como es el primero, te doy lo primero. Si tú me das un hijo, como yo sé que va a salir re chulo, te voy a dar lo mejor. Y si tú me das un hijo, como va a ser mi primer hijo, lo voy a amar con todo, te voy a dar lo que más amo. Eso es honrar a Dios. Dar lo primero, dar lo mejor y dar lo que más amas. Eso se parece a Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio lo primero, Dios dio lo mejor y Dios dio lo que más amaba. Y cuando Ana se alinea ahí, entonces hay una conexión en cuanto al honor, a la honra. Ana está honrando a Dios. Dios se siente halagado y Dios corresponde con eso. Se parecía tanto a Dios, decía: te pareces tanto a mí, porque esto es lo que yo pienso hacer. Algunos siglos más adelante mandaría a su Hijo por nosotros. Ya lo había determinado desde antes de la fundación de los tiempos. Y está diciendo: te pareces a mí, al darme lo primero, al darme lo mejor, al darme lo más amado, te pareces a mí. Y Dios se sentía honrado con eso. Tenemos otro ejemplo que es Abraham. Ahí en Génesis 22, en el versículo 2, Abraham tiene un hijo llamado Isaac y Dios se lo pide. Versículo
2 dice: toma ahora tu hijo, tu único. Fíjate, parece que lo hace adrede, porque en el capítulo 22 3 veces le dice tu único hijo, como recalcándole, como recordándole, porque está diciendo: te pareces a mí y yo quiero ver si te pareces a mí o no te pareces a mí. Tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En Génesis 12, en versículo 22, capítulo 22, versículo 12, ya camino ahí subiendo el monte Moría, los siervos le preguntan a Abraham: ¿a dónde vas? Y dice: voy a subir acá arriba, ahorita regresamos. Pero Abraham sabía que iba a haber un sacrificio de su hijo allá arriba, pero profetizó y dijo: ahorita regresamos. Y van subiendo y su hijo le dice: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ahí está el cuchillo, ya lo vi. ¿Qué sigue? ¿Dónde está el holocausto? Y dijo: Dios proveerá holocausto allá arriba, no te preocupes. Y está hablando proféticamente Abraham, porque sabía Abraham que Dios iba a honrar su palabra. Dios le había dicho que le iba a dar descendencia como las estrellas de los cielos, y Dios no iba a fallar a su palabra. Dios honraba su palabra, y por eso Abraham le obedeció y honró lo que Dios le pidió, porque sabía que Dios honraría su palabra, y Abraham honró la petición de Dios: envía a tu hijo al holocausto. Llega y lo coloca en un altar. Y en el versículo 12 del capítulo 22 de Génesis dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Se lo vuelve a decir. Está diciéndole: te pareces tanto a mí, te pareces tanto a mí. Y Dios honra eso. Versículo 16: honra a Dios y te irá bien, ¿verdad? Dice aquí: y por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, he aquí tu descendencia será como las estrellas de los cielos, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Te irá bien, se van a multiplicar y van a dominar sobre sus adversarios. Imagínate, honra a Dios y te irá bien. Amén, aleluya. Y bueno, cuando hablamos de Dios, regresando a la primera de Samuel, es muy interesante que Ana está balbuceando como una borracha, y Elí la malinterpretó, la juzgó mal. Y a veces hay que tener cuidado cuando juzgamos por las apariencias. Pero a él se le hizo fácil decir: está borracha. Y ya que la quiso ubicarla, ella lo ubicó a él. Dijo: espérame, no estoy borracha, estoy intercediendo, estoy gimiendo, estoy quebrantada delante de Dios ahorita, clamando por un hijo. Y él le dice: ok, bueno, que Dios te conceda el hijo que has pedido ahí. Y cuando esto sucede, le manda la bendición Elí de esa forma: que Dios te conceda la petición que le has hecho. Y ella está honrando a Dios, le cree a Dios y está esperando. Y de repente dice la escritura que dejó de angustiarse, dejó de preocuparse, tranquila. Y en el versículo 19 del capítulo 1: levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Dios se acordó de ella. Tú honra a Dios y te va a ir bien. Parece que ya se le olvidó, pero no se le ha olvidado. Tú sigues honrando a Dios, Él no se le va a olvidar nada. Se acordó de ella. Se acordó del pacto que habían hecho, que le iba a dar lo mejor, lo primero, lo que más amaba. Y Dios dijo: ok, me gusta. Y Dios bendijo esa honra. Y yo quiero decirte 4 cosas que Dios hace aquí en esto. En estos versículos te das cuenta de las 4 cosas que Dios hace. Número 1, Dios aceptó la promesa que hizo Ana, el pacto, el voto. Lo aceptó Dios, porque se parecía tanto
a su Génesis 3:15. Se parecía tanto a los planes y proyectos que Dios tenía. Se parecía tanto a como Dios es. La segunda cosa es que no solo aceptó el voto o la promesa, sino que suplió la promesa, porque Ana no produjo al bebé solo, Dios se lo dio a ella. Tú eres una existencia de parte de Dios. Tal vez tu mamá y tu papá fueron los instrumentos, pero el que te creó, el que te hizo, el que te formó en el vientre de tu madre es Dios. Dios suplió la promesa. Él suplió lo que ella había prometido. Qué increíble. Y Dios bendijo la promesa, porque cuando nace aquí Samuel, se convierte en una bendición ese muchacho. Empieza a crecer como uno de los profetas más distinguidos del Antiguo Testamento. Todo lo que él decía no caía a tierra. Era un poderoso profeta. Samuel bendijo la promesa. Y no solo bendijo la promesa, multiplicó la promesa. La multiplicó porque en 1 Samuel 2:21 dice: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Así es que Dios no solo le dio un hijo, sino le dio 5 más. Multiplicó. La honra que le hacemos a Dios mueve la maquinaria celestial y nos va bien. Honra a Dios y te irá bien. Y termino con esto. En Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10 dice lo siguiente. Dice: honra al Señor con tus bienes. ¿Qué tienes tú que hayas tenido tú por tu propia cuenta, que tú creaste? No hemos creado nada. Todo lo que tenemos es prestado. Todo. La casa, el carro, un ojo, un brazo, una pierna, el hígado, todo es prestado. Nada es nuestro. Lo único nuestro es nuestra alma. Y Él también la puso. Así es que honra al Señor con tus bienes. Hónralo con tu cuerpo. Hónralo con tu lengua. Hónralo con tus ojos. Hónralo con tus manos. Hónralo. Hónralo. Que tu cuerpo sea el templo donde honras a Dios. No lo uses para pecar, no lo uses para hacer algo indebido. Hónralo con tus bienes. Tu cuerpo es un bien, es un gran bien que Dios te ha dado. Y también tus bienes, todo lo que tienes a tu alrededor, todo lo que tienes como posesión, hónralo con eso. Hónralo con las primicias de todos tus frutos. Todo lo que emprendas, todo lo que inicies, hónralo. Las primicias, lo primero de un negocio, el primer día de tu matrimonio, el primer día que tú entras en una casa nueva, el primer día que tú entras a otro país para servir o trabajar. Hónralo con las primicias de todos tus frutos. Empezamos el año, hónralo con el primer día del mes. Con un día del mes de tu sueldo, hónralo con el fruto del año que acaba de empezar. Hónralo. ¿Sí? Si tú lo honras, te irá bien. Aquí dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Tus graneros quiere decir tus alacenas. Tus graneros van a ser las cosas que están en tu corazón también. ¿Cuántos de ustedes cuentan las tortillas cuando comen? Ni siquiera te las cuentas, nomás van para adentro: taco 1, taco 2, taco 3, taco 4. Pero si tú honras a Dios: Señor, gracias por estos alimentos que tú nos das, y le dices gracias de corazón, y eres un corazón agradecido que lo honra sinceramente, con fe, y que porque lo amas a Él, tú no sabes que está multiplicándote las tortillas. Hasta el aguacate te lo pone ahí. No, Dios es tremendo. Dios es maravilloso. Honra a Dios y te irá bien. Dice: serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares eran los lugares donde se pisaban las uvas y donde salía el jugo para hacer el vino. Quiere decir que Dios va a derramar, por haberlo honrado, un gozo inexplicable. Te vas a reír delante de la adversidad. Con mucho o con poco vas a estar contento. No vas a estar tronándote los dedos ni multiplicar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? Ya eso se quita. Dios te va a bendecir. Tus lagares serán rebosados de mosto, de un vino nuevo sobre tu vida. No se te va a acabar, no te la vas a acabar. Porque el mundo va a decir, porque ¿cómo estás contento? No ves lo que está pasando, no ves las noticias. Y tú vas a decir, estoy lleno de mosto porque yo honro a Dios y me está yendo re bien. Están muy quietos, pero yo estoy feliz. Gloria al Señor, dale un aplauso al Señor por eso. Te va a ir bien. Te va a ir muy, muy, muy bien. Aleluya. Bueno, vamos a terminar con esta oración y demos gracias al Señor. Y recuérdenlo, si honramos a Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Hónralo. Sí, Señor, te decimos gracias por tu palabra, que eres fiel a ella. Y yo te alabo, Señor, por esta revelación que nos estás dando este día, Señor. Señor, oramos que cualquiera que esté aquí, que no te esté honrando, si aún yo no te he honrado en algo que ni me di cuenta, perdóname, Señor. Perdónanos. Queremos honrarte, Señor. Por encima de todo, tú llevas la preeminencia. Tú eres la prioridad más importante. Queremos honrarte a ti. Guarda nuestros corazones de desviarse. Guarda nuestros corazones de transgiversar las prioridades de la vida. Que tú eres por encima de todo, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus pensamientos y tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, queremos entender esta jerarquía de importancia que tú has establecido, y sabemos que si te honramos nos va a ir bien, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, oro por aquellos que tal vez están batallando en entender estos principios. Señor, revélales más y más lo que es honrarte a ti primero, lo que es honrarte a ti con lo mejor, lo que es honrarte a ti con lo que más amamos. Que todo lo pongamos delante de ti y que tú te sientas honrado, Señor, en el nombre de Jesús. Y también queremos recibir a Cristo, aquellos que nunca han recibido a Cristo, porque la Escritura dice ahí en el Salmo 2: honren al Hijo, honren al Hijo para que no se aire, Padre. Honrenlo. Y Señor, queremos honrar a Cristo en esta hora, honrarlo en nuestros corazones. Ven, Señor, a nuestros corazones. Yo quiero pedirte, si tú nunca lo has recibido, que tú hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Ven a mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo. Te recibo en mi corazón. Y si te recibo a ti, he recibido a Cristo. Y si ella ha recibido a Cristo, he recibido al Padre. Bienvenido, Señor. Mora en mi corazón. Te quiero honrar con mi vida todos los días en mi caminar por la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Que pasen un hermoso día. Y nos vemos próximamente este miércoles. Aquí los esperamos. Cuídense mucho. Shalom Alejem. Que estén bien.